Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Son las 5:03 de la tarde. Arrachá León, mi nombre es Bosco Valero, trabajo en la Escuela de Economía Social, que es una fundación andaluza, que es casa común, o pretende serlo, del cooperativismo en la península ibérica y estableciendo puentes con Latinoamérica y Europa. Y hemos recibido el encargo de la UTC Navarra, liderada por una Suvisa, de diseñar y ejecutar una serie de webinarios que hemos llamado Navarra Comunitaria, el Camino de la Energía. Son 10 sesiones de formación online que quieren responder a necesidades y demandas que las propias comunidades energéticas navarras han demandado o han planteado a la OTC Navarra. Y el día de hoy está dedicado a la financiación externa. Aunque toda comunidad energética necesita un modelo de negocio sólido y también de capitalización interna de base societaria, a la mayoría nos viene bien saber cómo acceder a un crédito bancario de las finanzas éticas para nuestro proyecto de energía comunitaria, o cómo diseñar un esquema de financiación colectiva, no necesariamente dirigido a nuestra base societaria, sino también a nuestra comunidad de simpatizantes. Y para hablar de estas cosas nos acompañan Gorka Mendi Arana, de FIARE Banca Ética. Gorka es gestor de empresas y el encargado especialista en sostenibilidad en FIARE, que es una entidad financiera que solamente apoya aquellas iniciativas que tengan efectos sociales positivos. Durante los últimos años se han hecho especialistas en energías renovables, construcción sostenible, agricultura y ganadería sostenible y los sectores sociales, educativos y culturales. Y Josu Naveda Sáenz de Ugarte, que trabaja en el Departamento de Finanzas de Goyener, la cooperativa comercializadora de energías renovables, y trabaja además en la sede de Bilbao, por si le queréis visitar. Y nos viene a hablar del proyecto ACCE, que está financiado por la Unión Europea. Participan 8 agentes de otros tantos países de la Unión y su objetivo es mejorar el acceso a capital para la energía comunitaria. ACCE son las siglas en inglés de acceso a capital comunitario, mediante el desarrollo de los llamados esquemas de financiación de energía comunitaria. Y sin más, les paso la palabra. Si quieres empezar, Gorka, el micro es tuyo. Muchas gracias. Hola, León, buenas tardes. Eh, Antes de nada, pues agradecerte, Bosco, la invitación, ¿vale? El hacernos partícipe del webinar. Intentaremos, pues, dar unas pinceladas de cuál es nuestra experiencia en estos aproximadamente 2 años que llevamos con el mundo de las comunidades energéticas, cuáles han sido las diferentes tesituras que nos hemos encontrado y bueno, cuál creemos nosotros desde un punto de vista más financiero, más técnico, que es el modelo más, o los modelos, ¿no? Porque hay más de uno más cómodos para sacar el proyecto adelante en caso de necesidad de financiación externa, ¿vale? Si os parece, voy a poner una presentación que hemos preparado para el webinar. En la primera parte hablaremos de lo que es FIARE Banca Ética. Entiendo que gran parte de las personas que forman parte hoy del webinar conocerán, otros no. Voy a intentar ir medianamente rápido y luego hablaremos más de cómo estamos presentando o proyectando los diferentes proyectos que se nos ponen encima de la mesa a la hora de financiación y acabaré con unos ejemplos de financiaciones que hemos realizado. eh, bueno, hemos puesto 3 ejemplos de 3 financiaciones de 3 proyectos realmente diferentes, pero que son 3 comunidades energéticas, ¿vale? Un poco para visualizar las diferentes estructuras que nos están llegando. Y a partir de ahí, yo creo que lo más interesante es que cualquiera de vosotras o de vosotros, si tiene cualquier pregunta o duda, pues en cualquier momento que me pare y que me pregunte, ¿vale? Voy a intentar compartir. ¿Se ve bien? Vale. Pues nada, empiezo, ¿vale? Bueno, nosotros somos Fiare Banca Ética. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos, siempre nos diferenciamos o nos definimos en tres puntos, ¿no? Somos un grupo bancario, bueno, somos un banco
o por lo menos realizamos las funciones de un banco como cualquier otro del sector bancario, desde el punto de vista que damos préstamos, que tenemos cuentas, que tenemos tarjetas, que damos créditos, que hacemos anticipos de subvenciones, que podemos girar cuadernos 19 o recibos o nóminas. En ese sentido, bueno, pues tenemos la actividad de una entidad de crédito, ¿no? Pero bueno, no solo somos un banco, ¿vale? También tenemos una fundación y tenemos una empresa de crowdfunding, ¿vale? Bueno, tenemos una fundación donde siempre que tenemos algún beneficio, invertimos para que la fundación apoye diferentes proyectos y tenemos una fundación que aparte de nuestros beneficios también tiene pues, unas partidas anuales para, bueno, pues para apoyar a aquellos proyectos bueno, pues que necesitan de ese apoyo pues para salir adelante o para no salir adelante. Tenemos proyectos de formación también para los socios de FIARE de todo tipo, formación bancaria, formación social, bueno, diferentes estructuras, ¿vale? Aparte de ser una entidad financiera, somos una cooperativa, ¿vale? Somos una cooperativa que pretendemos ser una cooperativa lo más democrática posible, es decir, somos una cooperativa que cada socio es un voto. Aquí, para nosotros, da igual que una persona sea socio porque tiene 300 euros en participaciones que porque tenga 300.000. Solamente tiene un voto, ¿vale? No sé si la palabra solamente es la más correcta, pero tiene un voto. ¿Qué procuramos con eso? Procuramos que nuestra capacidad de decisión sea lo más social posible, ¿vale? Intentamos evitar lo que ocurre en repetidas ocasiones en otras empresas en las cuales grandes capitales pues, tienen mayor capacidad de decisión que las personas de la calle y al final pues pueden dirigirlo o marcarlo en beneficios personales, ¿no? En este caso, nosotros somos cada persona un voto y con esto lo que nos garantiza es que nuestra masa social es muy potente, tiene mucha capacidad de decisión y van a ser ellos quien nos marquen hacia dónde tenemos que ir, qué proyectos financiar, dónde tenemos que invertir, ¿vale? Pues bueno, intentamos que no se escape la parte más ética de nuestra banca, ¿vale? Y para esto tenemos una estructura un poco curiosa, ¿vale? FIARE Banca Ética tiene dos partes. Una que sería la parte comercial, que es la que vamos a ver ahora, que es la de los préstamos y las cuentas, por decir así, que es la más habitual. Y luego tenemos la parte social. La parte social tenemos eh, territorialmente separados nuestros socios, en los cuales ellos mismos forman unos JIT, unos grupos de trabajo, que marcan sus ritmos, ellos se marcan, que son a quienes tenemos que dar cuenta de lo que hacemos y quienes nos dicen si podemos hacer algo, podemos financiar algo, no podemos financiar algo, y si ellos entienden que el territorio en el que forman parte necesita el apoyo en un sector más de inclusión social o en un sector más de sostenibilidad o en un sector más cultural, ¿vale? Bueno, son gente voluntaria, son socias y son socios en los cuales, bueno, pues como son mayoritarios, son los que nos marcan a nosotros dónde podemos y dónde debemos, ¿vale? Y la tercera parte, bueno, pues somos la banca ética, ¿vale? Banca ética nos definimos así porque, principalmente por dos cosas. La primera, porque solamente invertimos, como ha dicho antes Boscos, en proyectos que entendemos que aportan un bien social, ¿vale? Son proyectos que anteriormente han sido aceptados por nuestra base social y nunca podremos invertir en un proyecto en el cual nuestra base social nos diga que no entiende que tengamos que estar en él, ¿vale? Y luego somos una banca transparente. Todo lo que hacemos lo publicamos. Y una vez publicado,
cada una de vosotras tiene libertad absoluta para dar su opinión, incluso en momentos puntuales, para presentar su disconformidad y decir, oye, yo entiendo que en este tipo de proyectos no tenemos que entrar porque igual no son malos proyectos, pero hay cosas mucho más importantes en las cuales nos tenemos que esforzar, ¿vale? Y estas son las tres matices que nos define a Fiare Banca Ética. Aquí hay un cuadro en el cual os refleja un poquito más o menos dónde estamos entrando, ¿vale? Podéis ver, ¿no? En el macroárea de impacto social, donde tenemos una de las mayores inversiones, junto con ambiental, que es la parte que nos correspondería hoy. También tenemos mucho en el tema de comunidad y, bueno, como veis allá, pues tampoco voy a entrar aquí, que no son más que datos que si en algún momento os interesa os los puedo mandar y son públicos, pero bueno, creo que hoy nos va a aportar más bien. Y yendo a la reunión de hoy, ¿qué es lo que nos puede ofrecer FIARE? Bueno, yo os comento. Nosotros somos, como os he dicho antes, un banco al uso, ¿vale? En el día a día somos un banco al uso. Sí que es verdad que no tenemos los servicios que pueden tener las grandes entidades, pues que tienen mucha más capacidad económica y mucha más capacidad de operatividad que nosotros, ¿vale? Pues muchas de las cosas que ellos tienen que nosotros no somos capaces de tener o que no queremos tener, ¿vale? Pero sí que somos un banco para el día a día de una asociación, para el día a día de una cooperativa, en la cual gran parte de las funciones, por no decir casi todas ellas, las podemos realizar, ¿vale? Y aquí tenéis un poco más o menos lo que os podemos ofrecer. Podemos ofrecer los servicios básicos de cuentas corrientes, pues tenemos banca electrónica, transferencias, atenciones telefónicas, todo tipo de domiciliaciones, tarjetas de pago, giros de recibos, nóminas. Bueno, tenemos transferencia internacional con tarifas especiales ONG. Somos una de las pocas entidades que a día de hoy todavía hacemos transferencias de abono a Palestina, por ejemplo. Bueno, el resto de entidades, como se ha considerado que es una zona, no sé cómo definirla, pero la han considerado y es una forma delicada, pues bueno, pues nosotros seguimos apostando por ellas y seguimos haciendo, ¿no? Y tenemos los mismos convenios que tiene la banca tradicional en temas de seguridad sociales, de impuestos y demás. Para el tema de financiaciones, pues también muy similares a lo que podemos estar acostumbrados, ¿vale? Intentamos buscar siempre apoyos en garantías recíprocas que no tengan consecuencias personales para los inversores, ¿vale? Nos apoyamos siempre que podemos en ICO, en entidades de garantía recíproca, en el FEI, bueno, en crowdfunding que nos puedan llegar, ¿vale? Nosotros tenemos un crowdfunding que se denomina por goteo, que es cuando podemos presentar un proyecto a nuestra base social y pedir que, bueno, pues que aporten si quieren apoyar a él y puntualmente, pues esto ocurre y nuestra base social ayuda a sacar adelante los proyectos, ¿vale? Pero sí lo que procuramos es que cada uno de los proyectos empiecen y acaben con el propio proyecto. Nosotros no somos una entidad que evidentemente hacemos ningún tipo de embargos ni cosas así, pero sí que procuramos buscar garantías en las cuales no tengan un futuro traumático, digámoslo de esta manera. Y yendo un poco al tema de hoy, ¿qué podemos ofrecer en FIARE? Vale, desde el punto de vista de las comunidades energéticas, llevamos aproximadamente 2 años y medio con el mundo de las comunidades energéticas. Y sí que es verdad que ha sido un periodo más de aprendizaje que de recoger frutos, por decir así, o que de realizar muchas actividades. Nos estamos encontrando con muchísimos proyectos, sobre todo al principio, nos encontrábamos con muchísimos proyectos eh, que venían bueno, pues con mucha ilusión, pero que se han quedado en mitad del camino. Y ya no solo en Navarra, que Navarra igual es de las comunidades que más avanzado está y donde más proyectos están saliendo adelante, pero sí que a nivel estatal
en casi todos sitios nos estamos encontrando lo mismo. Proyectos en los cuales hay un grupo motor con muchas ganas que arranca, pero que por una cosa u otra se quedan en el camino. Entonces, ahora parece bueno, que vamos aprendiendo un poquito más o menos cómo se hacen las cosas, nosotros también, y van empezando a salir alguna cosa más y que sí que creemos que de aquí en adelante tiene que ir a mejor, pero sí que nos hemos encontrado en un periodo de aprendizaje. Estos 2 años han sido 2 años de mucho aprendizaje. Y sí que hemos financiado diferentes proyectos, que luego veréis alguno, pero muchos se nos han quedado por el camino, ¿eh? Nuestra experiencia, y vamos a ser realistas, es que en estos 2 años ha habido más ruido que realmente resultados. ¿Qué es lo que os ponemos aquí cuando ponemos honestidad para responder o compartir? Bueno, pues como os hemos dicho antes, nosotros tenemos una financiación pública, ¿vale? Y jugamos, o sea, y manejamos toda la financiación. Manejamos la financiación pública, manejamos la financiación bancaria y manejamos la financiación no bancaria. Eh, con esto, ¿qué hacemos? Que, bueno, pues cuando a nosotros nos llegan las operaciones, vemos si las podemos financiar, pero si en algún momento entendemos que por el tipo de financiación esto cuadraría mejor, no sé, en nuestras compañías de COP57 no tenemos ningún problema en dirigirlo. O si vemos en un momento puntual que, el proyecto tiene capacidad de recibir algún tipo de ayuda pública que nos ha solicitado y eso va a resultar no necesitar financiación externa, no tenemos ningún problema en desviaros y en ayudaros en lo posible en conseguir ese tipo de ayudas, ¿vale? Al final, nosotros entendemos que estamos aquí para sacar adelante los proyectos que creemos que aportan un bien social. En este caso, las comunidades energéticas es una apuesta clara de FIARE y vamos a intentar que salgan adelante. Si es con nosotros como financiadores, bien, y si es con nosotros sin financiación, bien también, y si es sin nosotros también, bien. O sea, vamos a intentar ayudar en la manera posible. Y bueno, aquí os poníamos experiencias en diferentes escenarios, que lo dejaré para luego. Y bueno, participar en un sector comprometido con el sector, pues bueno, pues lo que hemos estado repitiendo hasta ahora, ¿vale? Bueno, intento ver lo más rápido posible porque quiero pararme en estas financiaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí creo que esto proyecta muy bien lo que nos hemos estado encontrando en estos 2 últimos años o 2 años y medio más o menos. Eh, Nos hemos encontrado un movimiento, sobre todo en Navarra, hubo un movimiento que empezó, pues eso, estamos hablando de eso con el proyecto de Garesvide, o estaba Rotarra también por detrás, también se movió Garralda, bueno, sí, o Garralda, no me acuerdo el nombre exactamente, bueno, hubo varios, ¿no? Fueron proyectos que fueron como muy innovadores, proyectos, unos más pequeños, otros más grandes, pero en general proyectos pequeños, ¿vale? Muy bien trabajados, eh, que gran parte de ellos eh, salieron adelante, ¿vale? Eran un proyecto pequeño, el cual la inversión rondaba aproximadamente los 100.000 euros, recibían una ayuda de IDAE casi siempre en torno a un 50% más o menos, y el resto pues era un dinero que tenían que poner o que financiar, ¿vale? Y sí que eran proyectos que llevaban mucho trabajo detrás y que llevaban un gran apoyo comunitario. Y sí que eran comunidades energéticas con la palabra comunidad en mayúscula, ¿vale? Porque cuando nos llegaban a nosotros ya teníamos una comunidad constituida, eh, sin, sin ningún activo muy destacado dentro de la comunidad, muy homogénea, eh,
que ya habían hecho por el camino diferentes actividades, pues, de conocimiento del mundo de la energía, bueno, normalmente en pueblos o barrios pequeños, como muy concreto, y que, bueno, que funcionaron bastante bien, ¿vale? Que fueron las primeras que funcionaron bastante bien. Pero a raíz de estos primeros movimientos, sí que hubo un boom de un montón de proyectos en los cuales, viendo que la energía subió mucho, viendo que había subvenciones y demás, empezaron a llegarnos muchos proyectos de comunidades energéticas que no estaba tan claro en la definición de comunidad, ¿vale? Nosotros entendemos una comunidad energética como una base social, eh, que hace un movimiento por la sostenibilidad y por salir un poquito del oligopolio de la energía y encima con producción limpia, ¿vale? Nos empezaron a llegar muchos proyectos de consumos colectivos, pero que no tenían detrás comunidades. Es decir, personas o entidades o grupos que, bueno, pues que hacían inversiones en diferentes puntos y que luego venían aquí y nos decían, oye, mira, tenemos un punto de producción en tal sitio y vamos a hacer una comunidad energética. ¿Y ahí cuántos sois? No, somos dos. Pues esto no es una comunidad, ¿no? No, no, pero es que ahora que ya tenemos el proyecto, vamos a empezar a buscar socios y vamos a conseguir no sé cuántas personas que consuman nuestra energía. Le decimos, bueno, pues vale, pero no es una comunidad energética. A día de hoy, por lo menos, no es una comunidad energética. A día de hoy tú tienes un proyecto empresarial en el cual pues vas a sacar adelante esto. Y muchos de ellos rascando un poco detrás, bueno, pues grandes empresas, algunas veces hasta de los oligopolios, ¿no? Energéticos. Entonces, eh, no hemos entrado en ese tipo de proyectos. No hemos entrado en ese tipo de proyectos a no ser que luego nos hayan justificado que el consumo que se realiza dentro de esos puntos K o esos puntos de producción realmente estaban bien utilizados, ¿vale? Entonces, sí que ha habido un momento en el que nos ha entrado mucho proyecto y proyectos ya en este caso más grandes que estos primeros que hemos hablado antes, bueno, de consumos colectivos que no lo hemos enfocado, por lo menos como comunidades energéticas desde FIAR en Banca Ética. Y, y luego sí que nos encontramos también eh, con muchos proyectos también o con varios proyectos de gente que sí que quería constituir una comunidad, pero que se habían juntado muy pocas personas, les habían concedido ya la subvención y que entonces se ponían a buscar socios para sacar adelante el proyecto que ya habían presentado y les habían concedido la subvención. Las subvenciones que está concediendo la EDAE tampoco te da unos plazos de ejecución terriblemente grandes y alguna de ellas se ha quedado sin poder ejecutar por finalización de plazos, ¿vale? Y bueno, y esto es un poquillo lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Y ahora sí que estamos volviendo a encontrarnos, y gracias a las OTCs principalmente, otra vez proyectos bien estructurados, en tiempo y forma, que están volviendo a salir. Muchos de ellos proyectos que no necesitan financiación porque bueno, pues porque los propios socios o los cooperativistas aportan el dinero que se puede necesitar para sacar adelante la financiación, pero son proyectos que están saliendo adelante y la verdad es que creo que en ese sentido se le está dando la vuelta muy bien y vamos a ir viendo de ahora en adelante cada vez, por lo menos todos en esta comunidad, en nuestra comunidad, cada vez más proyectos de comunidades energéticas y estamos empezando a ver ya segundos proyectos de comunidades energéticas que ya hicieron un primero. Bueno, creo que la línea es realmente positiva ahora mismo. Y ahora es cuando vamos a ver, o quiero pensar yo que vamos a empezar a ver el fruto del trabajo de estos 2 años en el mundo de la constitución de las comunidades energéticas. Y luego las hemos visto de todos los colores. Eh,
¿Cosas en común que tienen todas? Pues bueno, yo diría que un 50% de las comunidades que se están constituyendo son asociaciones, otro 50% son cooperativas. Yo no sé decantarme, bueno, sí tengo mi opinión de cuál es la mejor, o sea, la que más me gusta a mí entre asociación y cooperativa, pero no es una opinión muy personal, no tengo un criterio por el cual decir que es mejor una asociación o es mejor una cooperativa. A mí me parece que una asociación tiene una visión más política, una cooperativa puede tener una visión un poquito más empresarial. Las dos son igual de válidas. Por nuestra parte no hay ningún problema en trabajar en ninguna de ambas, ¿vale? En ese sentido, no tenemos problema. Y voy a entrar un poco en los proyectos y con esto voy a acabar y a partir de aquí, si tenéis alguna duda, pues fenomenal y, y me preguntáis. Os he traído tres proyectos que hemos financiado, tres proyectos muy diferentes entre sí, ¿vale? Eh, en los cuales creo que engloban más o menos las diferentes opciones que nos estamos encontrando en este tiempo en el tema de la constitución de las comunidades energéticas. Como os he dicho antes, como nosotros somos una banca transparente, cada uno de las financiaciones que entregamos las hacemos públicas, ¿vale? Por eso puedo ponerlas hoy aquí sin saltarme la ley de protección de datos bueno, que muchas veces nos limita para hacer este tipo de, de eventos. El primer puesto, Garesvide, ¿vale? ¿Por qué Garesvide? Bueno, Garesvide es una comunidad energética que me imagino que la conoceréis todos. Eh, Fue una de las primeras que se hizo en Navarra y yo me atrevo a decir en el Estado, en la cual es una cooperativa de pueblo, eh, una cooperativa recién constituida para este proyecto, en el cual tenían un- una inversión pequeña o mediana, ¿vale? En torno a todas ellas vienen a ser estas inversiones, en torno a 100.000 euros, un poco más, un poco menos, igual un poco más, eh, pero detrás una base social muy, muy importante, ¿vale? Un pueblo que creía en el proyecto, un grupo de personas ya unidas de muchos años atrás con ganas de hacer algo importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Una comunidad que no se quedó en eso, sino que es una comunidad que luego en el pueblo hace más cosas que la sostenibilidad, hace grupos de formación, hace grupos de consumo responsable, hace grupos de trabajos de limpieza, bueno, ¿vale? Bueno, pues estos son proyectos que nos han llegado que normalmente, pues lo que os digo, son proyectos de no una gran cantidad de dinero, casi todos ellos subvencionados por el IDA en un 50% más o menos, ¿vale? Y que el otro 50%, pues hay que pagarlo, bien vía financiación externa o bien vía aportación de capital por parte de los miembros de la asociación o de la cooperativa. Para este tipo de proyectos trabajamos dos líneas de financiación. Una, el anticipo de las subvenciones. Adelantamos el dinero de las subvenciones que se van a cobrar. Es decir, normalmente las subvenciones te dan igual un 50% del proyecto, pero te exigen para cobrarlas el haber hecho el gasto anteriormente a cobrarlas. Pues si te dan 50.000 euros, te exigen que esos 50.000 euros los hayas gastado antes de recibirlos. En este caso, en empresas de recién constitución, pues bueno, pues no tienen esos 50.000 euros, pues nosotros anticipamos la subvención, nos damos el dinero por adelantado y una vez que llegue la subvención cancelamos la financiación, ¿vale? Esta es una línea de financiación que cubriría la parte subvencionada, por decir así. Y la parte no subvencionada la proyectaríamos mediante un préstamo más a largo plazo, según las necesidades de la comunidad, ¿vale? Eso dependerá pues, del importe, del número de socios, del plan de viabilidad que se presenten, ¿vale? En la cual el primer año suelen ser años de carencia, porque el primer año suele ser el año de la instalación
del punto K, ¿vale? Para cuando se hace la obra, se coloca, se paga, se vierte a red con las dificultades que están poniendo las distribuidoras y demás, pues es posible que durante un año no se esté generando todavía energía. Entonces, lo que procuramos es que durante ese año la obligación de pago sea lo menor posible para que las cooperativistas o las socias bueno, no tengan que aportar dinero sin tener un beneficio de esa, de esa inversión. Y en este tipo de proyectos, ¿cuál es la única limitación que ponemos desde FIARE? Pues que haya cierto apoyo por parte de la asociación o de la cooperativa en la inversión, ¿vale? No le encontramos sentido o creemos que no es la mejor forma que para una inversión de 100.000 subvencionada en un 50% nos pidan adelantar el 50% y nos pidan los otros 50.000. Entendemos que por parte de la comunidad también tiene que haber aportar algo, ¿vale? Aportar algo que hay una apuesta clara por el proyecto. ¿Cuánto es ese algo? Pues bueno, siempre hablamos de un 20%. Depende siempre de las cantidades, depende siempre también del número de socios, no es una cantidad inamovible, o sea, no es un porcentaje inamovible, pero nos tenemos que andar moviendo más o menos. Energía Bonita es otra comunidad energética que se hizo no sé, en Las Palmas o en Tenerife, bueno, fue en las Islas Canarias, eh, que son proyectos más grandes, son proyectos que no tenían una base social tan importante como tienen las cooperativas tipo Hogares Vide, ¿no? O las cooperativas que estamos viendo, sobre todo en Navarra, se está viendo mucho este modelo. No tenían esa base social tan grande, por lo tanto, lo que tienen es mucha más generación de energía que personas para consumir lo que generan. No tienen puntos suficientes para consumir todo el vertido que hacen, ¿vale? ¿Qué han hecho desde aquí? Pues bueno, han firmado un PPA con una distribuidora, pero una distribuidora que, que queramos, o sea, que apoyemos su función o su trabajo, ¿vale? Tiene que ser una distribuidora en la línea de Goyener, tiene que ser una distribuidora en la línea de Som Energía o alguna cosa así. No financiaríamos un proyecto en el cual se está generando esa energía para una gran empresa del oligopolio español de la electricidad. ¿Vale? Pero bueno, este es otro modelo mediante un PPA eh, con una empresa que aceptemos que también es válido. ¿Vale? Y el tercero, Oreza Conergia Berriztagarri en Comunitate Cooperativa. Este es un pequeño pueblo de Guipúzcoa. Bueno, iba a decir que se llama Oresa, pero es lógico, ¿no? Se llama Oresa, que ya lleva 3 inversiones, ¿vale? Hemos financiado nosotros la tercera. Este es un pueblo muy chiqui de la zona de Tolosaldea, que ha constituido la cooperativa y el ayuntamiento tiene gran parte de la propiedad de la cooperativa que han constituido, ¿vale? Estamos hablando de que tiene más de un 50% de la cooperativa. Es decir, tienen una base social considerable, bueno, pues porque hay vecinos, pero la verdad es que viven muy pocos. Y luego hay una fábrica de quesos, una cooperativa de quesos también en el pueblo, y el ayuntamiento es bueno, pues quien es el dueño de más del 50% de la cooperativa y es bueno, pues quien al principio apoyó a que esto saliese adelante y, y ahora pues es un poquito quien va reculando poco a poco conforme va entrando la cooperativa de quesos, conforme van entrando nuevos socios o nuevos cooperativistas al proyecto, ¿vale? En este caso ya es un tercer proyecto, necesitaban la totalidad de la inversión, no hay mayor problema por llegar a esos importes porque ya no es una cooperativa o una asociación
que no tiene nada porque ya tenía todo lo anterior, ¿vale? Tenía todo lo anterior, sacaba adelante. Por lo tanto, en proyectos segundos, terceros proyectos, nuestra capacidad de llegar a porcentajes de financiación es mucho mayor que la primera, ¿vale? Pero bueno, yo la he puesto aquí no tanto por eso, sino porque es también una comunidad energética en la cual no hay una base social tan importante como sería en el caso de Garesby. Eh, Tampoco hay un vertido a red porque todo lo que se genera se consume dentro de la cooperativa, pero sí que hay una figura, en este caso el ayuntamiento, eh, que, que es quien consume gran parte de la generación de la comunidad. En este caso, por nosotros no hay ninguna parte, nos cuadra también, siempre evidentemente que sean ayuntamientos que no, bueno, que no presenten problemas de corrupción o alguna historia de este tipo que tan frecuentes son. Y yo creo que con esto no me quiero alargar mucho más. Si hay alguna duda, encantado en intentar echaros una mano. Bien, muchas gracias, Gorka. Si queréis pasamos a Josu y vais poniendo vuestras preguntas, como ya hay alguna que otra en el chat, y las contestamos luego a la vuelta, ¿vale? Cuando termine Josu, si os parece. ¿Vale? Así que Josu, cuando quieras. Venga, bueno, pues Arratsaldeon, es que ricasco, me sumo a las gracias también de Gorka por invitarnos a esta serie de webinars, que la verdad es que he visto un par de las grabaciones y están siendo muy interesantes. Yo también, como Gorka, voy a estructurar mi charla primero explicándoos un poquito lo que hacemos en Webinar, que igual algunas sabéis y algunas otras pues no, que es perfectamente normal. Y luego voy a hablaros también de un proyecto europeo en el que he estado participando en los últimos 3 años, ¿no? Entonces voy a compartir un momentito. Venga. Me decís a ver si se ve correctamente. Sí, sin problemas. Venga, vale. Pues lo dicho, primero voy a empezar un poco hablando de Goyener. Bueno, yo soy Josu Naveda, soy parte del equipo financiero de Goyener y también he participado en un proyecto europeo que se llama, como he dicho antes, Bosco, bueno, nosotros le decimos ACE, pero bueno, o sea, cada cual le llama como buenamente puede, que significa Access to Capital for Community Energy, que luego veremos cómo pues, su objetivo principal es el de facilitar la financiación para proyectos de comunidades energéticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya a la parte de Goyener. Goyener, igual que FIAR, es una cooperativa. En este caso somos una cooperativa de energía sin ánimo de lucro, que esto significa pues, que los beneficios de la cooperativa de año a año, digamos, se reinvierten en la cooperativa, ¿no? No se distribuyen entre las socias. Y además es una cooperativa de consumo como también los FIARE, porque yo soy socio de FIARE y para ser, bueno, en este caso para tener una cuenta no hace falta ser socia, pero yo me hice socia. Entonces, en este caso en Goyener, para consumir energía de la que vende la comercializadora, en este caso de Goyener, hay que ser socia de la cooperativa, que es con una aportación bastante simbólica de 100 euros, ya te haces socia, ¿no? Y la cooperativa nace en 2012, ya llevamos 13 añitos, y el objetivo era contribuir, bueno, todavía el objetivo es contribuir a la transformación social y recuperar también el control sobre un bien que consideramos como muy básico, ¿no? Que es el de la energía, pues que todas sabemos, como también ha comentado Gorka, que es un sector bastante predominado por grandes compañías y no precisamente de las buenas. No precisamente de las buenas, muchas de ellas principales causantes de todo este embrollo en el que estamos de cambio climático, ¿no? Y bueno, ahí a la derecha de la diapositiva podéis ver unos números. No me voy a parar mucho en ellos, pero bueno, pues ya somos más de 19.000 socias, casi 24.000 contratos de luz, 66 trabajadores distribuidas en unas 7 oficinas. Y luego de los otros números que tienen mucho que ver con la generación energética y demás, bueno, quiero que os quedéis con el de abajo del todo, que es el acompañamiento, ¿no?, que hacemos a las comunidades energéticas en los territorios en los que estamos más presentes, que son Euskadi y Navarra, ¿no? Actualmente ya hemos ayudado a comunidades energéticas, ya sea en su creación o también después en la parte, digamos, de más de consolidación, pues unas 30, como podéis ver ahí, y todavía pues nos siguen llegando, siguen surgiendo nuevas oportunidades, ¿no? De nuevas comunidades energéticas que
bueno, gente que quiere crear una comunidad energética en su municipio y que acude a nosotros un poquito pues buscando esa ayuda, ¿no? Entonces, aquí rápidamente, no me voy a parar mucho en esto, pero es un poquito lo que hacemos en Goyener Talde, en el grupo Goyener. Nuestra principal pata es la comercialización de energía, pero nosotros lo consideramos más como un medio y no tanto un objetivo, ¿no? Porque al final nuestro objetivo no es comprar y vender energía, nuestro objetivo es incidir realmente en la transición energética y ecosocial. Y lo que nos permite la comercializadora, nos ha permitido hasta ahora es pues tener ese músculo económico, por decirlo de alguna manera, para desarrollar otras áreas y otros servicios que sí que tienen más que ver con esa parte de la soberanía energética y demás. Pues dentro de esos de esas áreas pues puede estar la generación propia. En nuestro caso hacemos mucha fotovoltaica también sobre tejado o superficies antropizadas, que son las superficies que ya están inutilizadas para otros usos como pudieran ser la producción de alimentos, ¿no? Pues un tejado, por ejemplo. O un antiguo vertedero que ya el suelo está inutilizable, pues ahí sí que aceptaríamos hacer una instalación fotovoltaica, ¿no? Y luego también tenemos alguna pequeña hidroeléctrica en río, ¿no? Fluyente. También hacemos asesoramiento a entidades públicas y a la ciudadanía pues en materia de facturas, ¿no? Entender la factura, que muchas veces parece lo más simple del mundo, pero es verdad que no hay una cultura muy desarrollada sobre la energía y mucha gente no entiende su factura. Yo el primero, antes de entrar en Goyener, es verdad que no me había interesado tanto por ello y luego te das cuenta de que con mirar un poco puedes mejorar pues las condiciones que tiene la gente en sus facturas, ¿no? Y también tenemos oficinas de energía pues, para asesorar a los ayuntamientos, a la gente en materia pues, de pobreza energética y otro tipo de temas. Y luego también quería pararme un poco en la parte de la participación en proyectos europeos, que es por donde ha venido un poquito este proyecto del que os voy a hablar ahora, que de alguna manera pues, participar en estos proyectos que están subvencionados por la Unión Europea nos permite desarrollar servicios que, si bien no tenemos todavía desarrollados, están dentro de nuestro objetivo cercano, ¿no? Porque creemos que sí que van a aportar en esa parte de la transición ecosocial. Por poneros un ejemplo, pues los 4 que tenemos en curso actualmente, todos tienen que ver con la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, pues porque consideramos que la reducción también en el consumo, ya sea pasiva, pues mediante rehabilitación o activa mediante los cambios en los hábitos de consumo de la gente, pues tiene que ser un eje vertebral también de la transición energética y no solo pensar en generar, 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 sino también vamos a reducir, ¿no? Porque estamos sobreconsumiendo en muchos casos. Y por último, y ahora os explico en una diapositiva adicional lo que os comentaba antes de el acompañamiento en la creación de comunidades energéticas, la creación y consolidación, como veremos ahora, ¿no? Aquí en esta diapositiva podéis ver a la izquierda un poquito la distribución geográfica de las comunidades energéticas a las que hemos ayudado, ya sea en su creación o después en la consolidación como comunidad energética. Entre ellas está pues, la que comentaba Gorka de Oresa, también hay una en Hernani que fue de las primeras, en ERCOM, que actualmente ya es una comunidad energética y esto a nivel europeo luego veréis que no es para tanto, pero a nuestro nivel es la leche, es una comunidad energética con 2 trabajadores. Esto quiere decir que ya han dado un paso más allá y ya no solo es gente voluntaria poniendo su tiempo y sus esfuerzos en una comunidad energética, sino que además ya tienen gente liberada trabajando para la comunidad exclusivamente, ¿no? Y bueno, pues es una parte de creación. Lo que hacemos es sobre todo pues charlas, talleres, etcétera, que sirven para sensibilizar un poco a la ciudadanía y atraerla a la comunidad energética, porque como ha dicho Gorka, pues cuanta más base social haya, más fuerte va a ser la comunidad, más probabilidades tienes también de que haya un ayuntamiento involucrado en la comunidad energética y un ayuntamiento involucrado en la comunidad energética. Mal que nos pese, es una muy buena noticia porque ya no solo tiene los recursos económicos para ayudarnos en un inicio, que luego es verdad que suelen ir retirándose para que entren otro tipo de usuarios, pero también tiene los recursos físicos, ¿no? Cuando hablamos de una instalación, por ejemplo, de generación, pues cuanto más grande sea la superficie, cuanto más grande sea un tejado, por ejemplo, la instalación va a ser, pues, hablando en términos económicos, va a ser más rentable, ¿no? Porque, pues, economías de escala, básicamente. Entonces, pues los ayuntamientos suelen tener a su disposición pues, edificios como polideportivos y demás que sí que tienen estos grandes tejados, ¿no? Para hacer estas instalaciones. Y luego estamos en la parte de consolidación también,
en las que pues damos asistencia a las comunidades energéticas ya en temas más de operativa diaria, ¿no? Pues gestión administrativa, contabilidad, etcétera, gestión laboral, en el caso de tener empleados, claro, el soporte técnico para las instalaciones de generación, soporte financiero también, pues dirigiendo, bueno, hablándoles sobre las alternativas que tienen ya sea en materia de subvenciones, las opciones también de banca ética, en este caso, que tienen a su disposición. Muchas veces pues, lo hacemos derivado a FIARE, lo hacemos derivado a COP57. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Dando también ese tipo de soporte. Pero bueno, yo he venido aquí a hablaros también no iba a decir de mi libro, pero del proyecto en el que he estado participando en los últimos 3 años, ¿no? Que se llama ACE, que es Access to Capital for Community Energy. Vais a ver que cambia mucho un poco el contexto de los ejemplos que vamos a ver de este proyecto, porque vamos a ver ejemplos de contextos mucho más maduros en términos de energía comunitaria a nivel europeo, ¿no? Hablamos de países como Francia, Países Bajos, Bélgica, que tienen ya pues eso, pues tienen un movimiento de energía comunitaria con muchos años a sus espaldas, con comunidades energéticas gigantescas que no nos podemos ni imaginar lo grandes que son, pero ya desarrollan proyectos de eólica, por ejemplo. Entonces vamos a ver el potencial que podrían tener las herramientas de financiación específicas para energía comunitaria o para proyectos de comunidades energéticas, el potencial que podrían tener si llegáramos a ese punto de madurez, ¿no? Que tienen ellos. Entonces, bueno, aquí hay un resumen un poquito grosso modo de lo que es el proyecto, cuyo principal objetivo era crear, bueno, era porque ha terminado, pero crear nuevos esquemas de financiación específicos de energía comunitaria y expandir los ya existentes. A estos esquemas los llamamos CEFs, que son, pues eso, Community Energy Financing Schemes, son las siglas en inglés, ¿no? Los participantes son todos organizaciones ligadas al movimiento cooperativo energético europeo y prueba de ello es que el coordinador del proyecto es la Federación de Cooperativas de Energía Europea, RESCUP, y luego pues había entre algunas cooperativas de energía como Goyener, otras eran ya federaciones de cooperativas de energía en sus respectivos países, como en Francia con Energie Partagée y en Países Bajos con Energy Summon, que los veremos ahora. Y luego ya había otros países que, sin llegar a estar ni siquiera a nuestro nivel, que digamos que el movimiento de energía comunitaria es bastante incipiente todavía, en estos casos había siquiera algunos brotes verdes de los que poder tirar, pero muy poquito, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Rumanía o de Croacia. Entonces, nosotros veíamos a los ejemplos de Países Bajos, por ejemplo, como el ejemplo a seguir y decir, jo, queremos llegar allí, pero a su vez veíamos a la gente, pues, por ejemplo, de Croacia y decíamos, joder, también ha habido un camino aquí que se ha realizado, ¿no? O sea, no estamos al principio, sino que ya estamos en una etapa un poquito más intermedia. Y bueno, ahí os he puesto también la web del proyecto. Es verdad que está todo en inglés, pero ahí podéis encontrar diferentes tipos de recursos, guías, etcétera. Sobre todo están orientados más a financieros o entidades públicas que estén interesadas en montar una herramienta de financiación, ¿eh? No es tanto orientados a comunidades energéticas. Si bien es cierto que hay algún webinar que sí está bastante interesante. Pero bueno, antes de entrar a ver los ejemplos concretos de los que estaba hablando, es importante aquí discernir entre las diferentes etapas en las bueno, que tiene un proyecto de generación de energía en este caso, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de autoconsumo colectivo, sobre todo, pues, como decía Gorka, de instalaciones que cuestan unos 100.000 euros, que pueden ser de 100 kilovatios de potencia, por ejemplo, que es pues, sobre tejado, etcétera, y ya nos parece bastante, ¿no? Pero, como os decía antes, cuando entramos en este proyecto y vemos que en Países Bajos hay pues, comunidades energéticas desarrollando parques eólicos y te empiezan a hablar de las etapas de los proyectos y dices, "Jo, aquí algo no me cuadra, ¿no? Si a mí yo lo que conozco no tiene tanta cosa. Igual como mucho, pues lo que dice Gorka de que la distribuidora te pone pegas a la hora de conectarte a la red, etcétera, y puedes estar pues unos cuantos meses sin operar, ¿no? Pero claro, cuando te dicen, no, no, es que en un proyecto, por ejemplo, de energía eólica, desde que tú empiezas a desarrollarlo hasta que puede llegar a construirse, pueden pasar fácilmente 6 años, ¿no? Y en estas etapas, la financiación que vas a buscar va a provenir de fuentes diferentes, ¿no? Entonces, tienes una primera etapa esa de desarrollo, que podría ser, veis ahí en el recuadro azul,
como de 1 a 6 años. Bueno, la primera etapa es como en la que se analiza primero la oportunidad y luego está el desarrollo. Pero bueno, yo lo cojo toda la vez y en 6 años tienes un desarrollo. Y esa parte de desarrollo, ¿qué le pasa? Que es una parte bastante arriesgada para invertir, porque nadie te asegura que ese proyecto vaya a salir adelante. Y entonces pues bueno, porque necesitas permisos, autorizaciones, análisis de viabilidad, etcétera, ¿no? Entonces es una parte, una etapa que las entidades, digamos, más financieras, más tradicionales, como la banca, pues es bastante reacia a entrar en ella, porque el riesgo es bastante alto y el volumen no es tan grande como puede serlo después en la etapa de construcción, ¿no? Donde ya en la etapa de construcción ya tienes que pagar toda la parte de la inversión y eso ahí sí que requiere una inversión bastante potente. Pero esta parte es bastante arriesgada y poco rentable a los ojos de estas entidades financieras más tradicionales, ¿no? Entonces aquí sí que suelen entrar otro tipo de herramientas de inversión, como pueden ser pues, la aportación de fondos propios de la propia comunidad energética o las subvenciones, ¿no? Normalmente el dinero público donde se utiliza es en esta primera parte. ¿Por qué? Pues porque es más arriesgado y el dinero público pues, bueno, suele ser a fondo perdido en muchos casos. Y después también, bueno, pues porque, por lo que os decía, ¿no? Las entidades financieras no están dispuestas a entrar en este tipo de etapas. Luego ya cuando llega la fase de construcción, en las que ya el proyecto tiene luz verde para seguir adelante y la rentabilidad es mucho más apetitosa, digamos, no en términos porcentuales, pero sí en términos absolutos, o sea, hay más euros de por medio, entonces ahí las entidades financieras ya están como bastante más predispuestas a entrar a financiar esa parte como menos arriesgada, ¿no? Del proyecto. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a ver un poquito los dos ejemplos que han sido los ejemplos faro que hemos seguido en el proyecto para desarrollar nuestras propias herramientas o empezar a desarrollarlas, y ya veremos cómo uno de ellos invierte, el primer fondo invierte sobre todo en la parte de desarrollo, perdón, que es la parte más arriesgada, y el otro ya invierte en la parte de construcción, ¿no? Entonces, el primero de los ejemplos es el Fondo de Desarrollo de Energy Samen, que es la la Federación de Cooperativas Energéticas neerlandesa, y este invierte en la fase de desarrollo de los proyectos de generación, ¿no? Como os decía antes, nosotros no estamos en ese nivel de madurez, entonces, bueno, esto tenemos que imaginárnoslo un poco, ¿no? Invierte en esa fase que es más arriesgada, etcétera. ¿Y por qué puede invertir en esta fase? Pues porque la fuente del dinero, la fuente que nutre a este fondo de desarrollo es pública. La fuente de financiación son entidades, instituciones públicas regionales de Países Bajos y también el Ministerio Ecológico del país, ¿no? Pero no os penséis tampoco que directamente, pues como es dinero público, le sueltan el dinero, venga, para el desarrollo y haced con él lo que queráis. No, se estructura de tal manera que según va cumpliendo objetivos, según la fase de desarrollo se va subdividiendo en fases y se van cumpliendo esas subfases, digamos, de desarrollo, según van cumpliendo esos objetivos, se desbloquean nuevas cantidades de dinero, nuevas bolsas de dinero, ¿no? Entonces, esto facilita, digamos, el seguimiento del propio proyecto, porque además en el ISAM, en esta federación, se dedica a asesorar y a apoyar a los proyectos para que salgan adelante. Entonces, con este sistema lo que consiguen es que el grado de éxito, ¿no? de esta fase, de estos proyectos, sea bastante alto en comparación ya no con otros movimientos de comunidad energética, o sea, de comunidad energética, de energía comunitaria, sino ya a nivel del sector, ¿no? Tienen un grado de éxito bastante grande, lo cual no suele ser habitual en esta etapa de desarrollo. Eh, por último, decir que el producto, digamos, que se les da a las comunidades energéticas, en este caso es un préstamo sin ningún tipo de interés cero, que solo paga una comisión en caso de que el proyecto salga adelante, en caso de que se llegue a construir la instalación, lo cual es súper interesante, porque bueno, sí, es dinero público, es gratis, pero oye, este fondo tiene que seguir funcionando. Y para que este fondo siga funcionando, tiene que cobrar algo. Entonces, el fondo se asegura de que el proyecto salga adelante, de que esta probabilidad de éxito sea mucho mayor, y cuando es exitoso el proyecto, entonces recibe ese dinero para sostener la estructura del propio fondo e invertirlo en nuevos proyectos, ¿no? Entonces se dice que también es un fondo revolvente, ¿no? Porque los ingresos se reinvierten, además de la estructura del fondo, en los nuevos proyectos que puedan venir. Y después tenemos el siguiente ejemplo, que es en Francia,
que es Energy Partnership Investment, que también está gestionado, y esto es importante, porque os estoy hablando en ambos casos de federaciones, de cooperativas o de comunidades energéticas, que son las que gestionan los fondos, que, bueno, que son las que primero crean, o sea, desarrollan estos fondos y luego las gestionan, ¿no? En este caso, invierte, como os he dicho antes, en vez de en la parte de desarrollo, ya en la parte que es menos arriesgada, en la parte de construcción. Esta parte es menos arriesgada, pero como decía también Gorka, las entidades financieras no tienden a invertir, o sea, no tienden a cubrirte el 100% de la inversión, sino tienden a cubrirte pues máximo un 80% o algo por el estilo. Y siempre necesitan que haya un grado de compromiso en la parte de fondos propios, ¿no? En la parte de los inversores que pongan pues ese 20% restante, ¿no? Y en este caso lo que hace este fondo es invertir en ese capital. Y aquí hay una cosa que quiero que entendáis porque aparece en este tercer punto, invierte en el capital de sociedades vehículo. Cuando un proyecto es lo suficientemente grande, se estructura una financiación que se llama Project Finance o financiación proyecto, que lo que hace es se crea una empresa que se va a dedicar única y exclusivamente a desarrollar y, o sea, bueno, va a ser la promotora del proyecto y va a ser la que va a gestionar también ese proyecto. Y esta empresa está compuesta por diferentes inversores, que pueden ser pues, entidades públicas, entidades privadas, entidades ciudadanas, también puede ser, como en este caso, este fondo de Energy Partnership Investment, que es lo que hace es invertir en este capital. ¿Y por qué se hace de esta manera? Pues porque al final, cuando tú creas esta empresa, lo que estás haciendo es proteger a los inversores, a toda esta gente que os acabo de mencionar, proteger el patrimonio de estos inversores y que en caso de que el proyecto quiebre, la única garantía que hay, digo única entre comillas, pero la garantía que tienen, en este caso los acreedores, para cobrar lo que han dejado es los propios activos del proyecto, ¿vale? Entonces, no afecta a las empresas matrices o los inversores que están, sino que únicamente respondes con los activos del proyecto. Por eso se crean este tipo de empresas. ¿Vale? Y bueno, bueno, si luego tenéis alguna pregunta sobre eso, yo encantado de responderla, ¿eh? Y por último, también comentar que una de las curiosidades de este fondo es que disponen de una etiqueta interna que les ayuda a priorizar, ¿no? En qué proyectos van a invertir. Y esta etiqueta interna pues tiene en cuenta pues, apartados como puede ser el interés territorial que tiene el proyecto, el grado de implicación o de participación ciudadana en la gobernanza del propio proyecto, su impacto ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis que otro ejemplo de cómo puede funcionar esto, y aquí es un ejemplo en el terreno, ¿no? De cómo funciona este fondo. Pues había un parque solar actualmente es el parque solar de propiedad ciudadana más grande de toda Francia, un parque solar de 5 megavatios de potencia, que os parecerá mucho, pero luego, si realmente os fijáis en el sector, tampoco es tantísimo. A nivel de energía comunitaria es muchísimo, ¿eh? Pero a nivel del sector de energía no es tanto. Pero son un presupuesto de casi 5 millones de euros y la inversión que hicieron en el capital de la empresa que iba a gestionar este proyecto, la inversión que hizo este fondo fue de 530.000 euros. Pero claro, la inversión, además de dotarle a la empresa de cierta, bueno, de seguridad financiera, ¿no? También para los acreedores, para la banca que iba a entrar a financiar el proyecto, es importante que esté, bueno, que haya esa base potente de fondos propios. Los socios eran, además del ayuntamiento del municipio en el que se iba a hacer el proyecto y un colectivo ciudadano, ¿no? Entonces, eh, este fondo sirve de alguna manera como intermediario, primero, entre los socios, ¿no? Un ayuntamiento y un colectivo ciudadano, es un intermediario válido que les ayuda, digamos, a ponerse de acuerdo, a hablar el mismo idioma, porque por un lado el fondo es capaz de hablar con el ayuntamiento, porque al fin y al cabo es una federación de cooperativas que tiene todos los recursos para entenderse con este tipo de agentes, y también entiende a los ciudadanos porque Energy Partagé, como federación de cooperativas de energía, está formada al final en el fondo por ciudadanos, ¿no? Por tanto, habla el idioma de todas las partes y es muy, muy importante en este tipo bueno, de proyectos de gran escala en el que participan varios agentes, ¿no? Y al final, bueno, pues acabo haciendo el proyecto y ahí tienes la foto del día en el que creo que se enchufaron a la red, creo. O se terminó la construcción, estoy seguro. Vale, ¿y en el futuro qué, no? Porque nosotros vemos todo esto y decimos, joder, pero es que nosotros no estamos ahí. O sea, nosotros no estamos ahí. Decía antes Gorka que las entidades financieras también ahora mismo están en una fase de aprendizaje, en este caso, de entender lo que es la energía comunitaria, lo que son las comunidades energéticas, de
qué se considera una comunidad energética, qué grado de viabilidad puede tener y qué riesgos pueden llegar a tener, ¿no? Pero nosotros nos queríamos centrar también en otra cosa. Hemos visto dos ejemplos claros y eran dos ejemplos claros gestionados por federaciones de cooperativas o federaciones de comunidades energéticas. Y hay que darle importancia a esas estructuras secundarias, ¿vale? Una federación de comunidades energéticas, en este caso, como decía, es un intermediario válido y fiable pues entre comunidades, cooperativas, instituciones públicas, la propia entidad financiera. Pero ahora mismo, a nivel estatal, tenemos a Unión Renovables que hacen lo que pueden, tienen, no sé si son empleados o dos empleos y medio, y si comparamos con Holanda o con Francia, pues estamos hablando de entidades con decenas de trabajadores y diferentes equipos, ¿no? Entonces es importante de alguna manera, eh, bueno, pues darle enjundia a este tipo de estructuras secundarias, a este tipo de federaciones, para que de alguna manera puedan ser las que se peleen por las comunidades energéticas y las cooperativas de energía, pues ya sea con las instituciones públicas, sobre todo con las instituciones públicas, y luego ya también las que sean el intermediario válido que hable todos los idiomas, ¿no? De los implicados. También pueden ser una ventanilla única para las comunidades en temas, pues como hacemos en Guayener, de asistencia financiera, legal, societaria, etcétera. Y también pueden ayudar, por último, a que el dinero público llegue a las manos a los que está destinado a llegar. Porque si vemos, por ejemplo, las últimas convocatorias de ayudas que ha habido a nivel estatal, nos fijamos en CE Implementa, por ejemplo, eh, bueno, hay estudios que dicen que Repsol y sus subsidiarias, digamos, y las empresas filiales de Repsol o con con algún tipo ahí no me sale la palabra. Bueno, las empresas subsidiarias de Repsol captaron hasta un 30% de las ayudas de FEE Implementa. Eso es una barbaridad en unas ayudas que van destinadas a comunidades energéticas y comunidades energéticas con el énfasis en la palabra comunidad, ¿no? Entonces, estas federaciones también pueden evitar a que este tipo de captura corporativa que se le llama no ocurra y garantizan que la financiación pues llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y por último, pues la necesidad prioritaria de lo que ponía debajo, ¿no? La más inmediata es, si nosotros tenemos una federación a nivel estatal que, pues por estructura, no puede llegar a todo, no puede llegar a pelearse con quien tiene que pelearse, a hacer las labores de lobbying, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, creo que el lobbying puede ser también una cosa buena en este caso. Ese tipo de federaciones necesitan financiación pública y la necesitan cuanto antes mejor porque esto no para, ¿eh? Entonces, nosotros hablamos ya de subvenciones estructurales específicas para federaciones que financien esa estructura, ¿no? Que financien esas contrataciones adicionales que les hacen falta, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, en las dos principales regiones, que son Flandes y Valonia, pues ya han recibido, ¿no? Subvenciones estructurales de este tipo, y yo creo que ese es el camino a seguir para seguir fortaleciendo el movimiento, ¿no? De la energía comunitaria. Y luego aquí, por último, os he puesto un poquito cómo consideramos nosotros que podría estructurarse, que es un poquito el resumen de lo que os he dicho, ¿no? Que deberían estructurarse los fondos, que es lo que vemos allá a mano derecha, que es la financiación, los fondos públicos por un lado y los fondos de entidades financieras y privadas por otro, ¿no? Los públicos deberían servir para cubrir costes estructurales, ya sea de federaciones, pero también de comunidades energéticas, y las partes, o sea, las fases de desarrollo de los proyectos de las comunidades energéticas no tienen por qué ser de generación, pueden ser todo tipo de proyectos. Y luego es verdad que en la parte ya de construcción de los proyectos, ahí ya deberían entrar ya más la financiación privada de entidades financieras, ¿no? Eh, y eso es todo por mi parte. Encantado de responder a dudas. He ido un poquito rápido, un poco acelerado, ya lo siento, pero es que tenía muchas cosas que contar y si no, luego me autocastigo. Gracias. Has muteado, Bosco, creo. Correcto, gracias. Muchas gracias, Josu, por tu intervención, por tu exposición. Creo que ha sido súper clarificadora y además, a mí por lo menos me han surgido varias preguntas, sobre todo en la parte del final, lo que hablabas de la importancia de las federaciones, ¿no? Quizá te haga una pregunta sobre cómo que nos explique un poco más esa labor que puede hacer la federación en la captación de fondos y en qué
y en qué momento un poco de ese tránsito, de ese proceso de financiación que has mostrado varias veces, pues se situarían esas federaciones. Claro, yo sé que tú estás conociendo muchas experiencias europeas donde la escala es otra, ¿no? Y estamos un poco lejos de eso. Pero ya que me he arrancado y estoy haciendo, me estoy dando demasiado ya, sí me gustaría, por ejemplo, que nos contaras y luego le preguntamos también a Gorka, eh, ¿cuál es el cuello de botella que tú estás viendo a la hora de que lleguemos a ese nivel de, de escala y eso, y ese nivel de complejidad también, ¿no? A la hora bueno, de crear empresas cuyo propósito específico es precisamente captar financiación y hablar, como tú decías, el mismo lenguaje entre los que están, digamos, en la base comunitaria y luego otro tipo de organizaciones o de personas que no necesariamente, pero que pueden estar predispuestas a colaborar en la financiación. Y el papel, yo habla muchísimo de fondos públicos y siento que eso me generaba algún tipo ¿no? Porque lleva mucho tiempo intentando convencer a las comunidades energéticas de que tienen que dejar de depender de fondos públicos. Sin embargo, bueno, no sé si de hecho una, dos o tres o 100 preguntas. Perdón. Bueno, voy a intentar Lo que responder, queda. a ver si te respondo, porque es un poco complicado. Sí, respecto al cuello de botella, de por qué no tenemos a nivel estatal nosotros ya una federación, en este caso, más fuerte. Yo creo que hay diversos motivos. Eh, eh, Uno de ellos es porque seguramente las entidades que debíamos presionar en este aspecto, que seguramente éramos las cooperativas de energía con cierta capacidad para hacerlo y con cierto tamaño, como podemos ser, pues, Bolleneros son energía perfectamente, ¿no? Que tenemos una base social importante y seguramente bueno, pues ya hayamos hecho labores de intermediación con entidades públicas previamente, pues tendríamos que haber empujado para que eso ocurriera, para empezar. Se crea Unión Renovables, pero es verdad que Unión Renovables a mí me da la sensación de que no acaba de ser una puesta en firme y común por parte de las cooperativas de energía. Y también porque, de nuevo, yo creo que estamos en un entorno de madurez relativamente bajo, ¿eh? Aunque estemos hablando de años, en temas de comunidades energéticas, por ejemplo, es algo relativamente nuevo y si miramos a Países Bajos, por ejemplo, hablamos de ya un par de décadas de funcionamiento. Entonces, creo que es difícil de vernos todavía ahí. Creo que ellos también dieron pasos similares en su momento. También eran seguramente momentos de mayor bonanza en términos del contexto de los mercados energéticos. Eh, Borja esto lo sabrá mucho mejor que yo, pero es verdad que actualmente elaborar un estudio, bueno, que un estudio de viabilidad económica de un proyecto de generación fotovoltaica con los niveles actuales de precios es difícil que salga positivo. Yo me estoy encargando, bueno, estoy en esta parte, me encargo de este tipo de estudios en Goyener y las estamos pasando canutas, ¿no? Para que los números salgan. Entonces creo bueno, pues que sí, que cuando empezaron a hacer este tipo de cosas en Países Bajos y en Francia, pues las cosas iban mejor. Y ahora es un poquito más difícil de ver esa luz, pero yo creo que acabaremos en niveles similares, porque yo creo que al final, y a pesar de que aquí igual no estamos en un entorno de madurez tan grande como, o tan adelantado como el suyo, sí que creo que están apareciendo comunidades energéticas y además comunidades energéticas muy interesantes y con muy buenas bases, y están apareciendo muchas, y con ganas de hacer cosas y entonces yo creo que acabaremos llegando ahí, pero todavía tenemos un camino largo por recorrer y creo que creemos que las federaciones pueden ser un muy buen compañero de viaje para todas nosotras. Y sobre todo lo que hablaba de incidir en políticas públicas,
es que es vital, porque ya igual, si, saltando un poco a la pregunta que hablas del dinero público, de nuevo, uniéndolo un poco con los análisis de viabilidad de los proyectos, actualmente sin dinero público, un proyecto de generación fotovoltaica es, eh, tiene, o sea, una comunidad energética, ese proyecto no va a ser autosuficiente. Quiero decir, los propios socios van a tener que poner dinero en las cuotas o lo que sea, y seguramente incluso es posible que no ahorren dinero con respecto al mercado actualmente, si nos fijamos en los niveles actuales del mercado eléctrico, ¿vale? Eh, pero sí que creo que si no es la labor de la federación el pedir más fondos públicos para las comunidades energéticas, que no tiene por qué serlo, pero sí puede serlo el que los fondos públicos que ya existen, como decía, lleguen realmente a las comunidades energéticas que tienen que llegar y no lleguen a eso, pues a un Edinor, ¿no? Que es una de las comunidades energéticas, entre comillas, de Petronor, ¿no? Y del grupo Repsol. O pueden incidir en las políticas públicas para que, de alguna manera, faciliten que las comunidades energéticas pues, bueno, pues salgan adelante. Por ejemplo, con los reales decretos ley de ampliación de los radios de autoconsumo colectivo a 5 kilómetros. Pues eso podría ser la labor de una federación, el estar ahí constantemente reuniéndose con las instituciones para que eso pueda ocurrir. No sé si he contestado nada o qué, pero Sí, genial, muchas gracias. No, además, escuchándote y rememorando un poco los ejemplos que has puesto a nivel europeo, está claro que hay ahí federaciones y hay organizaciones muy fuertes que llevan ya décadas en esto, pero que sí que tenemos que tender a esos modelos, ¿no? Donde hay también federaciones fuertes. Eh, Bosco, sí, por aportar un poco, ¿no? A la sí, pregunta Dale, Corca. que decías del cuello de botella. Yo creo que Josu ha rozado el manual a la perfección de lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado, ¿vale? Creo que sí que hemos tenido cierto cuello de botella por varios motivos. El primero, porque cuando empezó todo este movimiento de las comunidades energéticas, eh, nos vamos al 2022, guerra Ucrania, precios de la electricidad por las nubes, y hubo un movimiento en el cual un porcentaje importante de quien se movió buscaba una rentabilidad económica. ¿Vale? Ahora esto ha cambiado. Ahora esto ha cambiado y ahora, como él decía, tú ves las proyecciones de las curvas de tipos a 5 años y bueno, desde un punto de vista de rentabilidad son desalentadoras, ¿no? Entonces, eso ha hecho que ahora muchos de los proyectos que antes parecía que iban a salir se han quedado con la mitad de socios o de socias o de gente que quiere entrar porque lo que buscaban era una rentabilidad económica pura y dura, sin ir más allá, ¿no? Sin tener un concepto de comunidad, un concepto de sostenibilidad. Eso también lo hemos encontrado mucho. Y luego creo que sería muy interesante, muy interesante, muy interesante, algo que Joshua ha comentado y es tener una federación o tener alguien que sea capaz de defender de forma común que se dan en Europa las comunidades energéticas, ¿vale? Creo que se ha dicho por ahí, se nos ha ido un montón de dinero público a comunidades energéticas que de comunidades tenían bien poco, gestionadas por empresas que lo que menos necesitan para sacar para adelante un proyecto es dinero público, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos muchos o pocos, pero muy dispersos. Y sería realmente interesante tener alguien que te haga referencia para evitar estas historias. Gracias, Gorka. Pues ya que te has arrancado, quería hacerte una pregunta y luego volveré con Josu y con el kit que estás elaborando con el kit de herramientas, ¿no? Para hacerte tu propia estrategia de financiación comunitaria. Pero, Gorka, te quería preguntar si nos puedes describir muy brevemente cuál es la operativa a la hora de una comunidad energética que, por ejemplo, que le ha concedido el IDAE una subvención y, bueno, del 50% ¿no? habitualmente. ¿Y cuáles son digamos, cuál es la dinámica, la operativa, ¿no? Desde que llega un proyecto, qué condiciones tiene que tener ese proyecto para que lo mires con buenos ojos, en qué tipo de factores manejáis a la hora
de valorar si entráis ni siquiera a hablar de créditos o no. O sea, ¿qué es lo que ocurre entre que llega una comunidad energética y pide un préstamo hasta que se lo concediese o no? ¿Cuál es la dinámica? Vale. La primera de todo, no. Bueno, nosotros, como todas las financiaciones que tenemos que pasar, o sea, que tenemos que presentar, tienen que pasar esa que denominamos, ¿no? Es un estudio socioambiental. Es decir, lo primero que hacemos es presentar a nuestros evaluadores, que forman parte de nuestra base social, el proyecto. Y ellos tienen que decirnos si consideran que es un proyecto financiable o no, ¿vale? Por poner un ejemplo, hace ya un tiempo se nos presentó un proyecto en el cual iban a poner no sé cuántas, la comunidad energética del Atleti, me parece que era, iban a poner no sé cuántas placas solares en San Mamés, pero bueno, por detrás pues había una empresa con la cual pues la base social, que creo que un muy buen criterio, decidió no entrar. ¿Vale? Eso es lo primero. Y una vez que hayamos pasado eso, eh, lo único que estamos mirando en este caso es, bueno, nosotros tenemos un criterio muy claro y es la comunidad energética empieza y acaba en la comunidad energética. Nunca solicitamos ningún tipo de aval personal o responsabilidad de las socias o de las cooperativistas, más allá de la aportación que ellos hayan hecho o que ellas hayan hecho para entrar en el proyecto, ¿vale? Y como he dicho antes, lo único que pedimos es que haya una aportación inicial que nos dé un gesto de que estamos juntos en todo esto, ¿vale? Hablamos siempre en torno a un 20%, que no tiene por qué ser un 20%, depende de importes, depende de todo. Y una vez que tengamos eso, lo que solemos hacer es planteamos la operación en dos partes. Una primera, que anticipamos el dinero subvencionado, en este caso el del IDAE, ¿vale? Nos presentan la subvención, se les anticipa el dinero, una vez que llega la subvención se cancela. Esto suele ser una cuenta de crédito, un préstamo wallet, o sea, es un préstamo que solamente se paga intereses. Y la segunda parte, por ese otro 50%, digamos así, eh, una vez que se haya aportado parte por parte de la comunidad, financiamos según el plan de viabilidad que exigimos que se nos presente. ¿Vale? En este caso, como suelen ser normalmente empresas de recién constitución, lo que pedimos que haya detrás un plan de viabilidad real. Hoy en día aquí en Navarra estamos viendo cómo ANEL está haciendo muchísimos planes de viabilidad y bueno, y habrá diferentes activos que harán, ¿eh? Pero sí que pedimos que la comunidad tenga claro o claras las cuentas que tiene que tener y cómo plantearlas para hacer frente a la financiación que nos están solicitando. Porque normalmente en estas comunidades energéticas eh, todo lo que se genera se vierte a red y luego se compensa en las facturas de cada uno de los puntos CUPS. Por lo tanto, suele haber unas cuotas de los socios que pagan para cubrir gastos según el reparto o el criterio que tenga cada comunidad. Entonces sí que pedimos ese plan de viabilidad, poco más. Muchas gracias, Gorka. Pues no sé si para terminar, Josu, nos podés hablar un poco de ese kit de herramientas que estoy desarrollando vuestro proyecto. Sí, o sea, bueno, realmente ya está desarrollado. Son herramientas, o sea, no voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, ya las hicimos hace tiempo y son herramientas, como he dicho antes, un poquito más destinadas a aquel que vaya a crear, ¿no? Este tipo de herramientas de financiación, que normalmente pues, pueden ser o bien federaciones, junto con entidades públicas y demás. Hay pues guías para de do it yourself, ¿no? De hazlo tú mismo, etcétera, etcétera. Pero yo quería dar igual unas claves, ¿no? De lo que vimos, sobre todo porque en el proyecto en un inicio nos centramos mucho en identificar pues qué herramientas existían a nivel europeo. Pues bueno, nosotros, por ejemplo, desde Euskal Herria, pues hablamos sobre FIARE, hablamos sobre COP57, que no son como tal, ¿no? Esquemas de financiación, pero son entidades financieras que tienen esa sensibilidad suficiente como para financiar proyectos de comunidades energéticas, ¿no? Eh, entonces, bueno, analizamos primero pues el estado de las cosas, ¿no? El estado del arte, digamos, a nivel europeo y nos centramos mucho en ver, pues, qué funcionaba, cómo les había ido, etcétera, y nos dimos cuenta de que tampoco estábamos aprendiendo tanto más allá de lo que ya sabíamos y nos
faltaban fracasos. Era casi más importante conocer los fracasos y conocer los motivos de los fracasos, ¿no? Y nos dimos cuenta que en el propio consorcio del proyecto, pues en Países Bajos y en Francia, todos nos podían hablar de fracasos porque ya habían hecho herramientas previamente que no habían ido bien. No habían ido bien por varios motivos, desde el no tener el due diligence, esto es no tener los análisis de riesgos correctamente hechos. Al final eran herramientas que surgían también desde un movimiento comunitario y pues carecían, digamos, de una profesionalización suficiente en un inicio, ¿no? Entonces eso lo fueron limando y fueron, bueno, pues creando y llegando a las herramientas que existen hoy en día, que se han probado bastante exitosas, ¿no? Pero ellos nos hablaban sobre todo además del factor de profesionalización y del factor de, bueno, pues, de hacer esos análisis de riesgos y análisis de viabilidad correspondientes, nos hablaban también de conocer muy bien el entorno en el que tú vas a crear esa herramienta de financiación, ¿no? Entender bien las necesidades que existen, porque, pues, como hablábamos, por ejemplo, si yo voy ahora mismo a Francia y digo voy a crear una herramienta de financiación para comunidades energéticas, pues tendré que tener en cuenta que las comunidades energéticas que existen allí tienen ya un nivel de volumen bastante potente, ¿no? Un tamaño bastante grande. En cambio, si venimos aquí y decimos, joder, las comunidades energéticas que tenemos aquí en Euskadi y en Navarra, ¿qué necesidades tienen realmente, no? Y nos hemos encontrado sobre todo en un inicio de decir, joder, las necesidades que tienen es adelantos de subvenciones. Lo primero era, reciben una subvención y esta subvención, como se paga una vez la obra ya está hecha, ¿no? Necesitan un adelanto y necesitan financiación para ese adelanto. Entonces, lo que nosotros lo enfocamos de tal manera que decimos, vale, nosotros queremos conocer cómo funcionan todas estas cosas y lo que vamos a hacer es, de alguna manera, acompañar a las comunidades energéticas por un lado y también a las entidades financieras que no tienen el grado seguramente de expertise suficiente en el sector para evaluar correctamente este tipo de proyectos. Vamos a acompañarlas a ambas y vamos a intentar pues que las solicitudes de adelantos de subvenciones, por ejemplo, lleguen pues las máximas posibles a buen puerto, ¿no? Entonces hemos estado trabajando pues, con FIARE, sobre todo con la gente aquí de la oficina de Bilbao, hemos estado trabajando también con COP57, etcétera. Entonces, bueno, lo primero es conocer las necesidades, también conociendo estas necesidades y empezando a trabajar juntos, empiezas a conocerte y a crear confianza, que eso también es vital en este tipo de casos, y empiezas desde un punto de vista, desde un punto igual bastante simple, pero esta es otra de las cosas que nos remarcaban en Países Bajos, por ejemplo, nos decían, nosotros intentamos crear una herramienta complejísima al principio y fue un fracaso absoluto porque no tenía en cuenta las necesidades, porque no sabíamos a qué estábamos aspirando. Entonces vamos a empezar simple y a medida que se vaya creando esa confianza entre pues, las entidades financieras o en este caso instituciones públicas también podrían serlo, las comunidades energéticas y el intermediario que somos nosotros como federación, a medida que se vaya creando esa confianza, iremos complejizándolo, ¿no? Entonces decían, no intentéis crear algo como lo que tenemos nosotros actualmente, sino empezad conociéndoos y después ya veremos qué se puede hacer a partir de ahí, porque es verdad que, como decíamos antes, pues el sector o este área nuestra de energía comunitaria todavía pues tiene un grado de madurez relativamente bajo, ¿no? Entonces eso, pues sobre todo decir, conocer bien el entorno, las necesidades, empezar pequeño. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado a nivel de Goyener, que empezamos trabajando mucho con Enercom, que es la comunidad energética de Hernani, de la que os hablaba antes, que es una comunidad energética con 2 empleados ya bastante potente, y también estuvimos trabajando con FIARE, y de repente nos surge una oportunidad, porque el Ayuntamiento de Hernani estaba muy involucrado también con Enercom, surge una oportunidad que no la habíamos visto venir por ningún lado, y es que la comunidad energética dé servicios de gestión de autoconsumo al propio ayuntamiento. Esto fue una cosa bastante curiosa porque lo propuso la propia comunidad energética, diciéndole al ayuntamiento, oye, tú tienes que cumplir con estos objetivos para 2030, ¿no? De autogeneración, o sea, de autoconsumo, etcétera. Bueno, pues nosotros te vamos a ayudar. Nosotros vamos a hacer unas instalaciones que vamos a promover nosotros, que las vamos a financiar nosotros como comunidad energética. Vosotros nos vais a dejar los tejados de vuestros polideportivos, edificios municipales y vamos a hacer un autoconsumo entre el ayuntamiento, la comunidad energética y os lo vamos a gestionar nosotros y nos vais a pagar por ello anualmente. Nos vais a pagar por ello anualmente durante 30 años.
Entonces, sí, sí, es alucinante. A mí, o sea, cuando nos lo presentó la propia comunidad energética, y aquí es importante decir, ahí hay dos trabajadores desarrollando este tema. Es que es súper importante que haya una estructura fuerte para poder desarrollar este tipo de iniciativas que ya van más allá y que le dan una vuelta a las cosas, ¿no? Una vuelta de tuerca. Y bueno, pues en base a esta propuesta, Goyener actuamos como validador de este modelo, también porque el ayuntamiento necesitaba un validador externo para ello. Pusimos en contacto a FIARE con Enercom y el ayuntamiento, y luego es verdad que Nercom decidió hacerlo con otra entidad financiera, que lo cual nos dejó bastante triste. Pero sacaron adelante ese proyecto. Fue una pena absoluta porque lo trabajamos mucho con Alberto Mínguez y Ainara joder, a mí cuando me dijeron que al final iban a hacerlo con otra entidad financiera me dio muchísima pena porque sobre todo se nos llena mucho la boca con el tema de las comunidades energéticas y pues sí, la soberanía energética, etcétera, etcétera. Nos queremos, ¿no? Nos queremos diferenciar mucho también de otros participantes del sector, pero luego tampoco lo aplicamos cuando tenemos que elegir a nuestros compañeros de viaje a menudo. Y eso también es algo para reflexionar, ¿no? Decir, oye, o sea, tan buenas son las condiciones que te ofrece esta otra entidad financiera como para FIARE, que ha estado además desde el principio en contacto con vosotros, con el ayuntamiento, están en reuniones para que no lo hagáis con FIARE, que además sabes que te van a dar unos plazos, una flexibilidad, una confianza que seguramente no te den otras. Pues bueno, eso también es algo para reflexión. Yo lo dejo ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quiere aportar algo más, o sea, muchísimas gracias por la introducción y además bueno, por esos detalles, como este detalle último, pues creo que es importante verbalizarlo de cuando en cuando, ¿no? Que seamos capaces de tratar con cariño a nuestras alianzas, ¿no? También en el mundo cooperativo de la economía social y solidaria. Gorka, si quieres aportar algo más, porque ya vamos súper fuera de hora. Nada, nada más. Antes he visto que me preguntaban por las condiciones de las cuentas y demás. Si queréis, tenéis alguna duda, mandarme un email y os mando todo tema de condiciones que no solemos mover porque no son unas condiciones estándar. ¿Vale? No es lo mismo si eres socio, si no eres socio, tienes unas condiciones u otras. En el caso de las cuentas, en el caso de la financiación, valoramos muchas cosas, ¿vale? Primamos bonificamos los tipos de interés, bueno, pues por varios motivos, ¿vale? Uno por ser socio, otro por formar parte de una red social, otro por si es una entidad presidida por mujeres, bueno, por varias cosas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, a mí me mandáis un email y os mando todo. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más. Ya este es el octavo webinar de la serie. Quedan dos más la semana que viene, que serán el de fiscalidad, además fiscalidad aplicado exclusivamente a Navarra. No se va a hablar de fiscalidad en general de comunidades energéticas, sino exclusivamente para la comunidad fuera de Navarra, que además pues, tiene un régimen propio. Y el último será, porque además los dos van a ser la semana que viene, 16 y 18, para cerrar el ciclo antes de que nos vayamos, antes de cerrar el año, vaya, y que nos vayamos a tomar un descanso antes de final de año. Y bueno, y el último será sobre bueno, los seguros de nuestras instalaciones y para otras actividades también de nuestras comunidades energéticas, ¿vale? Que es un tema también muy importante, a lo mejor un poco árido, pero creo que la cooperativa que nos lo va a importar, a impartir son la gente de ARS Cooperativa de Seguros de Cataluña, pues seguro que el enfoque que tienen os va a sorprender seguro. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias, adiós. No. Agur.